Bueno, el camino de los discípulos misioneros en comunión tiene una perspectiva previa, que es el documento que San Juan Pablo II emitiera antes de ingresar al tercer milenio, cuando definía las características de la Iglesia que se esperaba en el comienzo de una nueva era, y habla justamente de esta perspectiva, la perspectiva de la espiritualidad de comunión. Cuando leamos el texto, vamos a encontrar en los puntos que vamos a desarrollar, esperemos llegar a poder desarrollar todos, que se repite una y otra vez este estilo, espiritualidad de comunión. Es una expresión que tiene el sello de San Juan Pablo II, que marca el rumbo de la Iglesia que navega mar adentro y que nos encuentra bajo ese signo como una Iglesia en comunión con rasgos propios, que son los rasgos evangélicos que se notan en la primera comunidad cristiana y que vale la pena, como en todo el movimiento de renovación conciliar, remarcarlo como una característica propia que San Juan Pablo II ha querido indicar para mostrarnos un camino a recorrer en clave de misionalidad, la espiritualidad de comunión. En el número 43 de Nuevo Milenio Neunte, San Juan Pablo II dice qué es la espiritualidad de comunión. Esto nos va a ayudar para cuando leamos el texto que hoy nos convoca de Aparecida, entender qué se dice cuando se dice espiritualidad de comunión. Dice, lo primero que hay que intentar de entender es que no nos pone rápidamente esta espiritualidad en clave operativa. Es decir, la espiritualidad de comunión es mucho más que encontrar modos de trabajar en conjunto de una manera orgánica, como pudiera ser proyectar una determinada pastoral en cualquiera de los ámbitos eclesiales, o diocesano, o parroquial, o decanal, o de un movimiento, de una asociación. No es la espiritualidad de comunión una serie de acuerdos técnicos o de programa que se hace para llevar adelante una tarea, trabajando en equipo, podríamos decir, para que se entienda, es mucho más que eso. También lo incluye, ¿no? También incluye las técnicas de trabajo en equipo, de la planificación en conjunto, de la búsqueda de consensos, para poder encontrar los mejores modos de llegar a todos en conjunto, pero es mucho más que esto, va a decir San Juan Pablo II. Y va a remarcar algunos aspectos que dice que es la espiritualidad de comunión. Ante todo, evitar programar iniciativas concretas, y va a decir, espiritualidad de comunión significa ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros. Es decir, la espiritualidad de comunión se entiende a partir de una mirada contemplativa que ha de tener el discípulo misionero sobre el misterio de Dios, que es comunidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra fe es monoteísta porque es un solo Dios, pero al mismo tiempo es trinitaria porque son tres personas que constituyen esta condición de unicidad de Dios. Por lo tanto, mirar hacia el misterio de la Trinidad es propio del discípulo misionero, que entiende que la comunión brota en la diversidad de personas que forman parte del misterio divino. Después también va a decir, esta presencia de la Trinidad sobre uno y sobre la comunidad trae una luz que nos hace reconocer en el rostro de los hermanos este mismo misterio. Es como no solamente mirar a Dios en clave trinitaria, sino vernos y ver al hermano en ese vínculo de comunión en la Trinidad que nos permite vivir de manera fraternal. Espiritualidad de comunión significa además la capacidad de sentir al hermano en clave comunitaria, en la fe, en una profunda unidad del cuerpo místico de Cristo, es decir, somos uno con el otro en un misterio más grande que es el cuerpo de Jesús, y por tanto como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Es decir, está definiendo la espiritualidad de comunión como de una mutua pertenencia común a algo mayor, que es el misterio de Jesús, que nos reúne en un cuerpo, que es al que somos y del que pertenecemos, y por eso invita a un sentir con el sentir del hermano y a un confraternizar con el otro, y va a decir algo que después va a desarrollar también Francisco, que es esta gracia de la amistad, la gracia de la amistad social, va a decir Francisco, ampliando la perspectiva de fraternidad
más allá de la iglesia. Va a decir también San Juan Pablo, en fin, espiritualidad de comunión es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidia, ¿no? Que son todos los modos que el espíritu del mal opera sobre nosotros para destruir lo más poderoso que tenemos, que es ser uno en Cristo. En la expresión de Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, Él pone la fuerza de la predicación en la unión, que sean uno para que el mundo crea. Es decir, para el Evangelio de Juan, la eficacia de la misión está en la unidad. Y por eso San Juan Pablo II nos va a meter, hablando acerca de la misionalidad, en el valor que tiene el desarrollar esta espiritualidad de comunión. Dicho esto, nos vamos a poder meter ahora sí en el texto, porque muchas veces va a aparecer en lo que vamos a compartir hoy esta expresión, que tiene más ahí en los números que traje para compartir en el nuevo Milenio Neunte, pero que si hace falta recurrimos a ellos. Creo que con lo dicho nos ayuda para entender desde dónde se habla de esta espiritualidad que una y otra vez remarca parecida. Claro. Muy bien. Podemos abordar entonces, Padre, decíamos, dentro del capítulo 5, que lleva por título La comunión de los discípulos misioneros en la Iglesia, uno de los primeros puntos refiere a las conferencias episcopales y la comunión entre las iglesias. Allí el punto 181 dice: los obispos, además del servicio de la comunión que prestan en sus iglesias particulares, ejercen este oficio junto con las otras iglesias diocesanas. De este modo realizan y manifiestan el vínculo de comunión que las une entre sí. Esta experiencia de comunión episcopal, sobre todo después del Concilio Vaticano II, debe entenderse como un encuentro con Cristo vivo presente en los hermanos que están reunidos en su nombre. Está hablando de una iglesia que es universal, pero que esa universalidad no diluye las particularidades, sino que cada iglesia diocesana, presidida por un obispo, hace presente a toda la iglesia universal, pero al mismo tiempo, lo vamos a ver, la particularidad de la iglesia en cada una de sus condiciones diocesanas, no en el ámbito universal, no se desdibuja tampoco en su particularidad. El todo en la parte y la parte en el todo, sería en términos de Francisco, es decir, el todo, la iglesia universal en la parte, en cada una de las iglesias particulares, y la iglesia particular perteneciente al todo de la iglesia universal. Este misterio de comunión del que habla el texto es comunión de las iglesias con la iglesia universal y de los obispos que presiden estas iglesias particulares con el conjunto del cuerpo episcopal en comunión con el sucesor de Pedro. Esto hace a la magisterialidad de la iglesia. La iglesia se expresa magisterialmente, enseña en comunión del sumo pontífice con todos los obispos con los que hace cuerpo episcopal, solo que él tiene la capacidad, porque no es un obispo más, digamos, no es un obispo de mayor categoría el Papa, no hay una ordenación de Papa, hay una elección del papado, y la elección que se hace es para que él presida al conjunto del cuerpo episcopal en la caridad, residiendo en Roma, porque Roma es el lugar donde Pedro y Pablo entregan su vida, y por eso es allí donde se reconoce que está el simiente o la simiente de la iglesia en clave universal. Los dos grandes apóstoles entregaron su vida. Por eso decimos nuestra fe es romana, ¿no? Romana no porque nos hacemos a la estructura del gobierno de Roma bajo cualquier forma, no, justamente ahora es lo que se está revisando. Si el modo de organicidad que tiene la iglesia romana, o en Roma, en el Vaticano, es el mejor, está llamada a ser purificada. Se llama romana, por supuesto que hay una disciplina de obediencia a lo que ella plantea, también de cuestionamientos a su modo de desarrollar su tarea. Se llama romana porque está fundada en la fe apostólica de estos dos grandes pilares, Pedro y Pablo. Y el sucesor de Pedro y el sucesor de Pedro, preside en el servicio. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice a los discípulos, quién es el mayor entre ustedes? El que ocupa el último lugar.
el que sirve, el que preside en la caridad. ¿Mm? Entonces, la presidencia en el cuerpo episcopal en comunión en todo el mundo por parte del sucesor de Pedro es un ejercicio de presidencia en la caridad y en el servicio. Claro. Bien. Este mismo punto sigue diciendo: para crecer en esa fraternidad y en la corresponsabilidad pastoral, los obispos deben cultivar la espiritualidad de la comunión en orden a acrecentar los vínculos de colegialidad que los unen a los demás obispos de su propia conferencia, pero también a todo el colegio episcopal y a la Iglesia de Roma, presidida por el sucesor de Pedro. En la conferencia episcopal, los obispos encuentran su espacio de discernimiento solidario de los grandes problemas de la sociedad y de la Iglesia, y el estímulo para brindar las orientaciones pastorales que animen a los miembros del pueblo de Dios a asumir con fidelidad y decisión su vocación de ser discípulos misioneros. Vemos imágenes de la Conferencia Episcopal Argentina, en la casa ahí de Buenos Aires, ¿sí? En Pilar. Bueno, ¿de qué está hablando el documento aquí? Que ese espíritu de colegialidad en cada país se manifiesta y se hace presente en modos orgánicos de prestar servicio en la Conferencia Episcopal. Es decir, hay realidades que hacen de la presencia de la Iglesia en la sociedad nacional que implica por parte de ella una organicidad que sea también nacional. Claro. Y por eso surgen las conferencias episcopales. Sobre todo porque en algunos servicios es bueno tener lineamientos compartidos entre todos, en pastorales que son las que marcan la guía, por ejemplo, la pastoral bíblica catequística, la pastoral social, la pastoral de la comunicación, la pastoral de migrantes, la pastoral de la familia, es decir, una serie de pastorales y de organismos episcopales bajo estas nominaciones permite al conjunto de los obispos tener lineamientos comunes para que en la Argentina vayamos caminando según un determinado modo de haber discernido, que es lo que dice el texto, cómo estar presente como iglesia en un ámbito común compartido, en este caso de ser nación, de ser una nación. Ahora, las conferencias episcopales no tienen don de gobierno. Por ejemplo, vamos al caso de lo que está ocurriendo en Alemania. Ahí se ha producido un sínodo que busca tomar decisiones en la condición nacional de la Iglesia alemana. Y muy clara ha sido Roma que las cosas que ahí se deciden no pueden tener carácter de modificar los modos que la Iglesia Universal ha definido. Es decir, no tiene una fuerza jurídica de competencia igual que Roma, ni mucho menos transgrediendo lo que Roma ha establecido como estilo y disciplina de convivencia. Por ejemplo, todo el tema del matrimonio igualitario, que ahí se está debatiendo, entre otras cosas, el sacerdocio de la mujer, el celibato, son todos temas que han puesto en consideración en el sínodo de Alemania, y Roma ha dicho, atención, porque sobre estas cosas el único que puede legislar es el sucesor de Pedro en comunión con el conjunto de los obispos. O sea, vos no te podés cortar solo y hacer tu propia eclesialidad poniendo en riesgo lo que sería un cisma dentro de la iglesia en el vínculo, en este caso la iglesia alemana o una parte de ellos con el tipo de estilo de comunión que debe establecerse bajo la figura de Pedro con la iglesia romana que él preside en la caridad. ¿Se entiende? Claro. Entonces, ahí estamos en un problema muy serio donde se ve el valor que tiene lo nacional y el límite que tiene. No puede un sínodo nacional establecer una serie de prerrogativas en el abordaje de algunos temas que compita con Roma o hasta transgreda o vaya más allá de lo que Roma. Hablamos de Roma, hablamos de la Iglesia Universal, del que el resto de la Iglesia ha establecido como modo. Así todo, Francisco ha planteado que acá en adelante el sínodo de la sinodalidad deja planteada, abierta una puerta para el diálogo que va mucho más allá, y todos los temas pueden ser conversados y trabajados, y también sobre ello habrá que tomar definiciones. Que como bien dice él en el documento de
en el documento del Sínodo de la Sinodalidad, el instrumento de trabajo, en las conversaciones espirituales o del espíritu se da este espíritu de comunión, pero sobre la base de lo que allí se vaya conversando va a hacer falta una mirada administrativa y canónica jurídica si algo habría que modificar de lo que hasta aquí hemos vivido como modo o estilo de ser iglesia. Hay que leer el último documento, él insiste mucho en que este aspecto del canónico, que es el jurídico administrativo, posiblemente tengan que tomar parte en alguna de las instancias donde surjan modificaciones que devengan de las conversaciones de los temas planteados. Claro. Entonces, es dinámica la iglesia, y esto tal vez sea lo que más problemas está trayendo en este momento, el poner a una iglesia en la dinámica de la verdadera tradición, que es la comunicación no fijada en un tiempo de la historia, sino fiel al proceso de la iglesia en 2000 años, pero abierta a los nuevos desafíos que la misión pone por delante. Qué buena esta aclaración, padre, y pensando en estas ideas también que nos acercás, la espiritualidad de la comunión, que quizás creemos que todo ya lo tenemos entendido, comprendido, pero si lo llevamos al plano quizás más cercano de la participación en una parroquia y cómo se da este sano vínculo entre la parte y el todo, por estar en una parroquia no voy a hacer lo que a mí me parezca, lo que yo crea mejor, sino en ese espíritu de comunión que es el que después da sus frutos también, cómo estar atentos a eso. Y la contracara, Belén, es que lo que yo diga, yo tengo derecho a ser escuchado. Claro. Entonces, porque no se trata solamente de hacer lo que se dice que hay que hacer, sino justamente es comunión, de hacer lo que hemos establecido, y participación. Claro. Es una expresión que el documento de Aparecida no la trae, pero es una expresión que viene desde Puebla, muy particularmente, que Francisco la ha retomado en el sínodo de la sinodalidad. Es una eclesialidad de comunión y participación, donde todos tienen voz, y en la representación que las iglesias particulares y los que Francisco elige como participantes de ese espacio se discierne y se decide hacia dónde vamos, ¿no? Que es el elemento más importante en este camino de comunión y participación y de búsqueda de la espiritualidad de comunión, cómo meter dentro o recuperar dentro de la eclesialidad el discernimiento comunitario. Usted en su ejercicio ya también dicho, ¿no? Estuvieron trabajando a la tarde. Lo intentamos. Sobre los objetivos. Cuéntame un poquito, quiero escucharla. No me cuenten qué, porque vamos a ser público, pero ¿qué trabajaron ayer? Trabajamos en discernimiento. El área de comunicación. De producción y comunicación. ¿Trabajaron sobre? También un discernimiento, podemos decir, del año vivido, del año transitado, pensando en los próximos pasos también. Los sueños y proyectos, claro. Diálogo. A partir de un lineamiento que yo establecí como director y que ustedes como equipo de producción me dieron el permiso de poder descansar tranquilo, que iban a trabajar, y yo plenamente confié en aquello para que además estuviera presente esta dinámica de participación. Bueno, en cada una de las áreas de la tarea de la obra de María estamos implementando el mismo sistema. Lo pregunto en broma y lo digo en serio. Que ir como encontrando un espíritu de diálogo y de compartir perspectivas, porque en definitiva los que hacen el proyecto, en este caso es un cuerpo laical acompañado por un pastor que tiene la responsabilidad de conducir en lo cotidiano, hablo del cuerpo laical acompañado por mí en este caso, la tarea de todos los días, y hace falta allí tener precisiones. Claro. El que mejor la sabe es el que la lleva adelante. Ahí lo sabe mejor que el que la lleva adelante, el que la goza y la sufre todos los días. Entonces hablamos de cosas generales y de cosas particulares a mejorar y a corregir. En la práctica eso es un discernimiento comunitario. Y es un diálogo de comunión en el espíritu que nos permite a nosotros avanzar en sintonía de comunión unos con otros. Vamos a ir al encuentro de la música y la posibilidad de siempre, ya la saben, están abiertas las puertas para que vayan acercando sentires, inquietudes, preguntas, experiencias, testimonios en torno a lo que aquí vamos compartiendo. Y recordamos las vías de contacto, Belén. Así es, para ampliar esta mesa, ampliar la conversación y todo lo compartido. También puedes sumarte vía WhatsApp al 3518-171-593.
A la mesa del Señor está invitado el santo y el pecador para compartir su pan y beber del mismo vino, recibir el sacrificio y darse la paz. ¡Hey! Samaritanos junto a fariseos, a la mesa del Señor está invitado el santo y el pecador para compartir su pan y beber del mismo vino, recibir el sacrificio y darse la paz. Quienes lo siguen, quien lo traiciona, el hombre justo y quien lo abandona, el que moja el pan y el que apoya su cabeza. Todos sus hijos cabemos en su mesa. A la mesa del Señor está invitado el santo y el pecador para compartir su pan y beber del mismo vino, recibir el sacrificio y darse la paz. Señor, mi alma necesita a tu lado estar. Guárdame un lugar aunque no lo merezca. Te lo imploro, dame el pan de eternidad. Aunque sea recogeré las migas que se caen y como los perros habré saciado Estamos compartiendo enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia, desde un tiempo a esta parte, recorriendo el documento conclusivo de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, conocido como Documento de Aparecida. Y antes de continuar avanzando, estamos en el capítulo 5, donde se habla de la comunión entre las iglesias y las conferencias episcopales. Antes de seguir avanzando, tenemos algunos mensajitos para compartir. Así es, los hermanos que se suman también a este espacio y hermanos con los que caminamos hace mucho tiempo también, Padre. Por aquí llegaba el mensaje de Antonio. Él compartía también su aporte, su colaboración para la obra de María, y allí nos decía: gracias por todo lo que nos dan, los sigo desde que eran Radio Encuentro. Unos 28 años. He pertenecido a la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Rosario y San José Obrero, por barrio Primero de Mayo, cuando estaba allí el padre Pancho y el padre Bachi. Nos dice Antonio, que comparte este lindo mensaje. 28 años tenemos. 28 años tenemos. De servicio. Así es, aclaremos.
Gracias a Gonzalo también, que se comunica con nosotros. Nos cuenta que en la diócesis de Mar del Plata estuvieron haciendo el sínodo durante 2 años. Dice, nos ayudó mucho a discernir en el espíritu. Yo les invito a que pasemos al número 184, si les parece. Muy bien. Porque habla de misioneros, los discípulos misioneros con vocaciones específicas. Compartimos entonces ese punto 184. La condición del discípulo brota de Jesucristo, como de su fuente, por la fe y el bautismo, y crece en la Iglesia, comunidad donde todos sus miembros adquieren igual dignidad y participan de diversos ministerios y carismas. De este modo se realiza en la Iglesia la forma propia y específica de vivir la santidad bautismal al servicio del reino de Dios. Está poniendo la base y la condición para hablar de una comunión amplia con diversidad de rostros que permite encontrar, diría Jesús, muchos lugares en la casa del Padre. El documento tiene un contexto que Francisco viene denunciando desde hace mucho tiempo, ya también lo denuncia el mismo documento de Aparecida y otros documentos eclesiales, pero que el Papa en particular en Evangelii Gaudium y en los documentos posteriores, después de ese documento suyo, matriz de todo su pontificado, dice que es el mal de la Iglesia, que es el clericalismo. Entonces, por un lado, reafirma el carácter jerárquico de la Iglesia, hablando del lugar que ocupan los obispos en la dinámica de ser constructores del espíritu de la comunión dentro de la eclesialidad, pero al mismo tiempo dice que atención con que obispos, presbíteros y diáconos, que tenemos el don carismático de ejercer la tarea jerárquica dentro de la Iglesia, no se nos suba los humos a la cabeza y ocupemos un lugar, digámoslo así, de posición de dominio en la relación con el conjunto, sino de verdaderamente servidores del espíritu de la comunión. En esa clave hay que leer esto, igual dignidad de todos por ser bautizados. Todos por ser bautizados ocupamos un lugar. Y es tan importante el recién bautizado como Francisco, porque la dignidad nos la da el rol o el lugar que ocupamos dentro de la sociedad eclesial, sino el hecho de ser bautizados. Bien. Qué importante esto, padre, también, porque a veces los propios laicos no tomamos dimensión de esta realidad. Así y es. Por eso nos limitamos a veces en tomar acciones, en comprometernos más, en participar más. Sí, es como suele pasar en todo tipo de grupo humano. Finalmente uno busca dónde está la responsabilidad, y yo diría que puede que en algunas instancias la responsabilidad esté más marcada en un sentido o en otro, o de curas clericales o de laicos clericales, pero lo que no funciona es el sistema, digamos, ¿no? Yo diría que la mayor de las veces lo que no funciona es lo sistemático, o sea, es como que estamos enfermos de clericalismo, y hemos puesto el acento más en la organicidad o en el carácter de lo que habría que hacer, dependiendo de quién marca el rumbo, que en el espíritu que nos alienta para hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que nos marca la misión, claro, ¿no? Y ahí se juegan otras cosas. Bien. Quizás es un lugar más cómodo ese también, y padre. Sí, para todos, ¿no? Sí. Para todos. Bien. Muy bien. Seguimos con el 185. Sí. En el fiel cumplimiento de su vocación bautismal, el discípulo ha de tener en cuenta los desafíos que el mundo de hoy le presenta a la Iglesia de Jesús, entre otros el éxodo de fieles a las sectas y otros grupos religiosos, las corrientes culturales contrarias a Cristo y la Iglesia, el desaliento de sacerdotes frente al vasto trabajo pastoral, la escasez de sacerdotes en muchos lugares, el cambio de paradigmas culturales, el fenómeno de la globalización y la secularización, los graves problemas de violencia, pobreza e injusticia, la creciente cultura de la muerte que afecta la vida en todas sus formas. Cuando son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 renglones que dicen tantas cosas, tantas cosas. Y tan actual. Tremendo, tremendo. 9 renglones. Está planteando de manera muy sintética, que habría que sacar después nosotros las consecuencias de cada una de esas expresiones,
Lo que determina el modo eclesial de estar en el mundo no es cómo nos miramos a nosotros mismos, sino a qué lugar somos invitados a misionar, que reconfigura nuestra identidad misionera según esos lugares. Es decir, yo soy una misión, dice Francisco, no es que tengo una misión, soy una misión. Y por lo tanto, en la misión, lo que soy no me lo determina con qué vengo, sino a dónde voy. En la misión, lo más importante, diría Ignacio, en el discernimiento es preguntarse a dónde voy y a qué voy. En el misionero lo mismo, lo más importante es saber a dónde va mi misión y a qué voy a misionar. En el qué se define mi identidad. En el qué se define mi identidad. Y acá los qué son clarísimos. Sí. Yo no pasaría de nuevo la lectura porque si no la gente va a apagar la radio, pero acá están los grandes desafíos que tenemos, entre otros muchos, en la iglesia actual, ¿no? Sí. Por lo tanto, enredarnos en preguntas sonzas, que si dijo esto, que si dijo aquello, que si expresó así, que si expresó allá, cuando nos está esperando el primer anuncio de todos estos lugares, es casi un acto de suicidio eclesiástico, digo yo, ¿no? Siempre el padre Ángel Rossi dice que en el momento mismo en el que en la Rusia bolchevique se estaba discutiendo a nivel eclesial si la ropa litúrgica era morada o roja, estaba la revolución ocurriendo al lado. O sea, nosotros vimos pasar el tren de la revolución bolchevique por el lado nuestro y estábamos discutiendo sobre qué ropita nos poníamos. Una locura. Cuando nosotros nos perdemos de vista los desafíos que el mundo nos plantea, la misión de la iglesia se hace estéril, porque no da sobre el lugar donde el mundo le está convocando a hacer presente su mensaje. Muy bien, ¿podemos avanzar en un punto más, padre? ¿Sí? ¿Te parece? Adelante. En torno a los obispos, como discípulos misioneros de Jesús, sumo sacerdote. Para quienes están siguiendo el documento, vamos al punto 186. Los obispos, como sucesores de los apóstoles, junto con el sumo pontífice y bajo su autoridad, con fe y esperanza, hemos aceptado la vocación de servir al pueblo de Dios conforme al corazón de Cristo buen pastor. Junto con todos los fieles y en virtud del bautismo, somos ante todo discípulos y miembros del pueblo de Dios. Como todos los bautizados y junto con ellos, queremos seguir a Jesús, Maestro de vida y de verdad, en la comunión de la Iglesia. La expresión del documento, que es de obispos, se está autolimitando, hablando de la identidad que pertenece, para evitar aquello que decíamos recién, que sería el clericalismo o un ejercicio sin contenido del espíritu de la autoridad, ¿no? Está diciendo, somos uno más del conjunto, somos obispos, tenemos responsabilidad carismática de gobierno, pero lo más importante es que somos bautizados. Son parte de ese mismo pueblo. Claro, Allí continúa, dice, como pastores, servidores del Evangelio, somos conscientes de ser llamados a vivir el amor a Jesucristo y a la Iglesia en la intimidad de la oración y de la donación de nosotros mismos a los hermanos y hermanas a quienes presidimos en la caridad. Es como dice San Agustín, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Claro, es una muy buena definición de Agustín que ayuda para entender esto. O sea, cuando le hablaba a su pueblo en Hipona, ahí donde era obispo, él decía, bueno, yo con ustedes soy uno más, pero para ustedes soy el obispo. Claro. O sea, soy uno más porque soy parte, pero después cuando ejerzo mi ministerio de servicio en la autoridad, lo hago desde el lugar del pastor, que tiene el don de gobierno, que básicamente es eso, gobernar, santificar y enseñar, ¿no? Este es el ministerio que nosotros tenemos, de enseñar, de santificar y de gobernar. Pero cuando hablamos de gobierno, se entiende desde lo que está viendo el documento y lo que la Iglesia plantea como estilo, de un gobierno que no es, ahora yo digo, doy órdenes. Y viste, ¿sabes? Si voy a depender del humor mío, usted me conoce, estamos en el horno, digamos, ¿no? O sea, no es ahora digo nada, viste, ya hicimos antes. Y cuando uno discierne, eso es lo que discierne, se camina. Sea que vos te levantes con el pie derecho o con el izquierdo. Es un problema tuyo con qué pie te levantas. No es un problema de lo ya discernido, ¿se entiende? Claro. Lo discernido no se toca. Por eso es tan importante el discernimiento. Lo discernido no se modifica, se actúa solo discernido. No importa si yo estoy sano, si estoy enfermo, si tengo pocas ganas, si tengo muchas ganas. Tengo que hacer lo que me toca porque es lo que Dios quiere. ¿Me explico?
por supuesto que importa, porque nos importa que todos estemos lo mejor y bien, pero no puede depender del, como se dice, y en algunos actos de gobierno en el ámbito de la política, y depende de cómo se levantó, fíjate. Claro. A ustedes también que me conocen saben que hay algunas cosas que me piden, depende de cómo me levanté. Pero nunca afecta a lo ya discernido, claro, ¿no? Claro. Depende de las cosas sí. así de todos los días. Bien, vamos a compartir otra Se compartió canción. el momento de compartirla. Vamos a la música. El entrecasa. El entrecasa. Bueno, pero es así, sí, porque la vida es así. Son Digamos. ejemplos bien Es lo prácticos y cotidiano. concretos. Claro, es lo cotidiano. Lo Que se aplica importante, a toda la iglesia. claro, pero además por eso es tan importante el discernimiento. Cuando vos discernís, eso se dice, cuando uno hace un discernimiento, sobre lo que vos discernís no volvés para atrás. Podés ir para adelante porque, bueno, sobre lo ya discernido, sobre todo en las cosas fundamentales, reelegís el camino. Pasa en la vocación. Por ejemplo, yo elegí ser sacerdote por llamado de Dios, pero después apareció una vocación sobre la vocación, que es la obra de María. No es que yo muté mi vocación esencial, que es ser sacerdote. Creció en orden al carisma que recibí al servicio de la iglesia, en mi ser sacerdote, en orden a este carisma. ¿Se entiende? Claro. Sí, A eso, cuando uno discierne, lo discernido no se toca. Muy bien. Muy bien.